comunes, ¿no ves? Esta parte, se van a fijar. Esa es una condición. La otra, el otro lado también, ¿no ves? Esto más si quieren, ¿no? Eso tienen que fijarse. Esas dos condiciones. Si no cumple eso, no está en paralelo, ¿no? Entonces, no se puede aplicar la fórmula directamente. En nuestro caso, ¿están en paralelo? Sí, ¿no? Eso hemos visto la vez pasada. Y cuando está en paralelo, ya les decía, ustedes pueden conmutar, ¿no? Este tú eres uno, puedes llevarlo aquí, de este a este lado, dependiendo de los valores, ¿no? Para hacer cálculos más rápidos, ¿no? Ahora, si quieres, aplicas como les he mostrado la vez pasada, ¿no? Una a continuación de otra. Es como con las sumas, ¿no ves? ¿Qué sumas más rápido cuando tienes dos términos? ¿El término mayor al menor o el menor al mayor? El menor al mayor. El menor al mayor, ¿no es cierto? Porque el mayor ya está, digamos, acumulado, digamos, ¿no? Y el otro hay que adicionarle nada más, ¿no? A la inversa se puede, pero de pronto te cuesta, ¿no? Eso hay que darse cuenta, ¿no? Después tenemos las dos reglas. ¿Recuerdan la primera regla? Si todos los resistores, ¿no es cierto?, en una red en paralelo tienen el mismo valor, entonces agarran ese valor y lo dividen entre la cantidad de resistores que tenga la red, ¿no? Inmediato, sin estar consultando nada. Y la otra, la última, la más importante, el valor de esa resistencia equivalente, ¿no?, de la que estén haciendo, siempre tiene que ser menor al menor valor de las resistencias que están cuestionando, o de las que quieren sacar su valor equivalente. En este caso hay 4 resistores, ¿no ves? ¿El menor cuánto es? 10. Ah, pero falta saber. 15. Café verde. 15. Café verde negro, ¿no ves? 15 por 1, 15 nomás, ¿no? Bien, entonces 15 ohms. Entonces el menor es 10, ¿no? Lo que esperamos tener es una resistencia o un valor de resistencia menor a 10, ¿no? Eso por la regla 2, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál método aplicamos? Ah, y no se olviden, ¿no?, una cosa más importante todavía. Toda resistencia equivalente, ¿no es cierto?, tiene que ser representada, ¿no? Eso es bien importante. Si no lo representan, es como un valor, ¿no? Está aquí. Los que hayan hecho de esa manera, ya 12, y el que no, llega al valor único. Ya, entonces, R1 con R2 podemos hacer. Todos son diferentes, ¿no? Ya haremos con el resto, ¿ya? Entonces, fíjense, estoy partiendo de esta red. Tengo R1 que no la estoy tocando. R2 que no lo toco. R3 y R4 le voy a llamar. ¿Qué le voy a llamar? R5. ¿Qué es corrupción? Entonces, R1, R2, R3 con R4, ¿qué le llamamos? R5. R5. Entonces, R5, fíjense, resistencia equivalente, ¿no? ¿De cuál? R3 con R4. O sea, ¿qué es igual? Entonces, R5, calculan ustedes, es R3 por R4 partida la suma. R3 más R4. Listo. Esa es tu relación. Una más. Ahora, R2 con R5. ¿A ver? O R1 con R2 si quieren. Por esta vez podemos hacer así, para que ustedes comprueben si evidentemente es ese valor. ¿Está bien? Entonces voy a hacer aquí R6 y no voy a tocar. ¿Qué no voy a tocar? R5. ¿Sí? Hago esto porque están en paralelo y les decía que se puede conmutar, ¿no? Vamos a probar. R6 va a ser igual entonces R1 por R2 partida la suma. Listo.
Finalmente el equivalente, ¿no? La resistencia última le llaman nomás equivalente, ¿no? Pero es de estas redes, ¿no? Bueno, en realidad de todas. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual, R5 ya, por R6. R6. Partida la. ¿Hemos razonado? Tal vez, ¿no? Pero debería dar el mismo resultado. R5, a ver, calculemos cuánto da. R3 por R4, 20 por 40. R5, R3 por R4, 20 por 40, partido 20 más 40. 360. 80 entre 6, 13,33, 10, ¿no? Ohms. ¿Ya? Entonces esta resistencia es 13,33. Aquí, R6, tenemos Sería 15 por 10. 15 por 10. R1 por R2, ¿no? Lleva R6 es igual a 15 por 10. R2, 10. 15 más 10. 150 entre 25. A 6. 6 exacto. 6 ohms. ¿Qué nos falta calcular? Nada más. El equivalente. ¿Nada más? Equivalente. Equivalente. Y entonces esto 13.3 13.33 por 6. por 6. Aquí le pondré para que no se confunda con esto. Este es más. ¿Cuánto da eso? 4.137. 4.13. 13.7. 13.14. Me daba 13.7. Ya van a revisar ustedes, comparen, ¿no? Este es el valor y este es el último resultado, ¿no ves? 4 por Ya, para que no se olviden, esto es A, B, aquí también está A y B. Siempre estamos calculando en esos extremos, ¿no? La resistencia equivalente. ¿Eso ha salido? Sí. ¿Todos? Ya, pero el que haya aplicado directamente la fórmula solo encontró un valor, ¿no ves? Sí. Sí. Tienen que dibujar esas Y ese no se puede redondear, si digamos en el caso del caso 4, 1, 13, 7 es Si el que le sigue 7 sería 4.14. Claro, se puede. se puede. Es numérico ya, ¿no? Este valor. Pero en la parte práctica, cuando miran con sus testes van a tener otro problema. El porcentaje, ¿no?, de variación en el error del tester, ¿no?, de su equipo. A lo que es. Y aquí también, ¿de quién es? El resultado. Aquí falta el resultado, ¿no? Ah, ya, aquí 30 resultados, ¿no? Esto no está. Este otro. Ah, igual uno nada más. Falta el circuito. Circuito.
el que haya eso, le pongo 2. ¿Este de quién es? Ah, no sé de quién es. Esta hojita. Si tú todas compañeros, ¿qué pasa? Aquí sí, 2. ¿Quién es? Todavía no entregó antes que yo. No está bien anotado esto. Han entregado antes que yo. Un número al aire. ¿Qué es? ¿Es el ¿Qué estás calculando? Aquí les dedico que confuyan, ¿no? Un cuadrito. Me han dejado como cuando van a la tienda, ¿no ves? Bueno, en la tienda, la señora de la tienda, o el señor de la tienda, les va a reclamar, ¿no? A ver, pueden ir a comprar. Señor, véndame 6, ¿no? ¿Podemos ir ahí, así, a la tienda? Véndame 6. No, pues te va a sacar de ahí sangueando, ¿no? ¿6 qué te va a decir? Pero no vamos así, ¿no? Véndame 6 panes, 6 galletas, 6 dulces, siempre, ¿no? Hay unidades. Es algo parecido aquí. No se olviden poner las unidades. Está en ohmio. Y está bien validado porque miren, este es ohmio, ¿no ves? Ohmio por ohmio, ohmio al cuadrado. Ohmio más ohmio, ohmio. Ohmio cuadrado partido ohmio, ohmio. ¿Ya? Me faltaba poner esto. ¿Qué te faltaba? Ya, última vez. Dice dibujado. ¿Cómo examen? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya, vamos a conectar una fuente a nuestros circuitos en paralelo. ¿Qué ocurre? ¿Puedo borrar? Corrijan bien, ¿sí? En el examen o cuando estén haciendo sus prácticas, ¿no es cierto? Con los materiales no tienen que fallar, porque siempre buscamos comparar ese resultado que obtienen en lo teórico, ¿no ves? Con lo práctico. Entonces, si fallan en esa parte, digamos, no sé, es como buscar a una persona, ¿no? Lo agarro del patio, estamos buscando a esta persona, les muestro. Y luego no te importa esa persona, te traigo otra. ¿Qué vas a buscar? ¿No ves? ¿Se dan cuenta? Es más o menos eso. Entonces, tienen que saber el valor. En el aspecto físico, si quieres medir un voltaje, digamos, yo les mando a medir el voltaje del poste, ¿no ves? De luz. Se suben a ciegas y van con su equipo. Como conocen solamente 2 voltajes, 110, 220, ¿qué va a pasar con su equipo? Chao. Claro, si no te han dicho que era 7000 voltios, ¿no es cierto? Un gran riesgo. Por eso hay que saber qué estamos yendo a medir. ¿Se comprende? Por eso es que yo les estoy reclamando. ¿Qué estás haciendo ahí? No les estoy molestando. Tal vez alguien lo está tomando como una molestia, ¿no? Me está molestando el licenciado. Me ha dicho que hay que poner ohmios, uno, ¿no? Otro, que hay que ponerle resistencia equivalente. Otro, ¿y esta resistencia dónde está? ¿No? Ese dibujito. Tiene sus significados. Por si no le pones, es como que pongas este número. Miren, aquí aislado. ¿De qué será, no? Esto. 40 lo de. No tiene sentido, ¿no? Entonces nos ayudamos de las matemáticas para poder precisar, ¿sí? Cuando vas a comprar tus zapatos, véndame zapatos, ¿te quedas ahí? Aquí está, hasta luego, les dicen, le cobran y se van. No, pues tienes que decirle qué número es, va a haber un diálogo, ¿no es cierto? Hasta que te haga, ¿o no? Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Las unidades y los valores son muy importantes. Cuando compran la tinta de la impresora, cuando van a comprar el monitor de su computadora, cuando se compran el pendrive, ¿no? A ver, señora, véndame un pendrive, ya, deme ese, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pero este es igualito, ¿no? Que este otro, ¿por qué está costando más caro, no? Una discusión trivial, ¿no? Si no sabemos qué es la capacidad, por ejemplo, o no. Claro, ¿hay parecidos o no?
de menores capacidades, ¿no? Entonces hay que saber qué cosas estamos comprando. Y entonces así viene esto, o sea, en la práctica pareciera que esto no nos va a servir en el área de la informática, pero si se dan cuenta es muy determinante, ¿sí? Muy determinante. No vas a hablar de memoria, ¿no? Y a propósito de memorias, cuando van a comprar memorias, vamos a ver eso en la tercera evaluación, ¿no es cierto? Las pastillas tienen el mismo aspecto, la misma dimensión. ¿Cuál es la diferencia? Las capacidades, la velocidad de transferencia de datos, la marca, varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces ustedes tienen que ser más exigentes también, ¿no? Tienen que darse cuenta. No vale decir, no sabía, ¿no? Así siempre me han enseñado o así siempre he aprendido. Eso no sirve, ¿sí? Si les engañan, no les van a engañar un boliviano. ¿Cuánto cuestan las pastillitas, las memorias? La más económica, unos $20. $20, ¿cuánto es? 140 bolivianos. ¿Lo perderían así? No, no es cierto, van a discutir. Entonces tiene que haber conceptos. Preguntas, amigos. Dudas. Antes de conectar la fuente. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora que han revisado es fácil, ¿no ve? Serie hemos hecho, bien facilito. Paralelo, igual fácil. Cuando hagamos mixto no tiene que asustarles, ¿no? Porque es serie y paralelo mezclado, nada más. ¿Ya conectamos la fuente? Entonces, dice una pregunta. Sí. En los resistores con los luces de 4 siempre se pueden hacer así de 2 en 2 de vez, como por ejemplo ese multiplicador resistor 3 con el 4. Eso y el resistor 1 con el 2. Sí. ¿Cuál se puede hacer? Pero tienen que llevar lo lógico, ¿no? Sus valores que están manejando. No pueden dibujar y después calcular otra cosa. Tienen que ser coherentes, ¿no? Los movimientos. Allá he puesto ese ejemplo, ¿no es? No se olviden eso. ¿Qué más? En serie también pueden mezclar, pueden conmutar, ¿no? Que en serie es muy fácil, ¿no? Porque son sumas, ¿no? Lo único que no tienen que perder ahí es los múltiplos, ¿no? Tienen que respetar los múltiplos. ¿Qué errores más cometen en serie? Se olvidan siempre de dibujar este resistor equivalente típico, ¿no? Lo olvidan. Pero tiene su significado. ¿Por qué? Porque miren, si yo conecto la fuente, aquí, vamos a conectar la fuente. ¿Qué ocurre? Este es el símbolo de la fuente, ¿ya? Ustedes van a dibujar aparte, no lo van a mezclar, para que no se confunda. Y lo conecto. ¿Lo ven? Y aquí está su voltaje. Aquí podemos aumentar un parámetro. Voltaje igual a... ¿Con cuánto quieren trabajar? Un voltaje 12 voltios, digamos. Ya una batería. ¿Qué pasa si colocan más voltaje? Esas resistencias van a calentar, ¿no? ¿Sí? La relación de ohmio, fíjense, a ver, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si la corriente es 1 amperio, el voltaje de cuánto tiene que ser y la resistencia para sacar 1 amperio. ¿Todas a 1 o no? 1 voltio abajo 1 ohmio, el resultado va a ser 1 amperio. Y es alta corriente, ¿no? Se va a calentar. Si le ponen más voltaje, la corriente es directamente proporcional al voltaje. Va a ser más fuerte todavía, ¿no? Entonces, cuando midan, cuando ustedes conecten sus baterías a estas resistencias, máximo tienen, qué sé yo, tardando, digamos, unos 10 segundos, y eso es mucho, 10 segundos, ¿no? Rápido tienen que medir, ¿no? ¿Por qué? Porque está circulando mucha corriente, ¿me entienden? En ese momento, si los resistores son bajitos. Ahora, si los resistores tienen valores en ohmios muy altos, poca corriente va a circular, ¿no? Entonces, cuando se compren resistores, cómprense de 1 kiloohmio, 2 kiloohmios, 10 kiloohmios, pero estos que son con negro en la tercera franja son de bajo valor, ¿no? Dejan pasar poca corriente, o diré mucha corriente, ¿no? Porque es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces tienen que ser ustedes ágiles al medir. ¿Se está entendiendo eso?
Cuidado después, ¿no? Mi batería, licenciado, ya no es 12, ¿no? 9. Hay, alguno va a estar con sus 6, ¿no? Y en un ratito, ¿no? La he comprado ayer, no estaba nueva, ¿no? Claro, eso va a pasar. ¿Qué más? Por el momento eso. Es lo que puede pasar. Aquí miren, ¿qué va a ocurrir si nosotros conectamos esa fuente? ¿Qué va a aparecer si yo conecto la fuente? La intensidad. Eso, muy bien, la corriente, ¿no ves? Va a salir de aquí, miren, ¿no ves? Esta es I. Y en este nodo, ¿qué va a ocurrir? Se va a bifurcar, ¿no? Tiene dos caminos, irse por abajo o irse por la derecha, si quieren, ¿no? Por este lado, ¿no ves? Va a bajar, le voy a llamar la corriente 1, ¿no? Porque estoy aludiendo a la resistencia 1, por ahí. Y por este lado, ¿qué le llamamos? Nos vamos a complicar con más resistencias, ¿no? Le pondremos solo 2, 1 y 2, para que me entiendan. Porque si pongo más, al calcular, los voy a perder, ¿no? No quiero perder. Así. Y estoy con 1 y 2, ya con esas dos. Fíjense, miren, por aquí la corriente es 1, ¿no ven? Hacia abajo. Y a este lado, ¿qué le vamos a llamar? 2. ¿No? Todo esto, si quieren, está yendo por ahí. ¿Están de acuerdo? Hace un rato había otra opción más, ¿no ven? Había que dividir un poco más. Por eso es que lo he borrado, ¿no? Ustedes ya van a analizar esa parte. Aquí hay algo interesante. La corriente que está entrando, ¿no ven? Este nodo se llama, se ha dividido en dos, corriente 1 y corriente 2. Por aquí, por la resistencia 1, ¿qué corriente está pasando? Corriente 1, ¿no ven? Ya eso es lo que tienen que analizar. Aquí hay otro nodo. Por la resistencia 2, ¿qué corriente está pasando? Corriente 2, ¿no ven? Y sigue hasta por aquí. ¿Están de acuerdo? Imagínense que son canaletas, ¿no? De agua. Están echando. Por aquí no tiene por dónde escapar, si entienden, ¿no ves? Por eso siempre está la corriente 2. Pero aquí nos detenemos porque aquí hay una bifurcación igual que aquí arriba, ¿o no? Entonces, ¿qué sale de ese nodo? Hacia la izquierda. Corriente 3. No, pues si se están encontrando, hay fuerzas, ¿no ves? Que están empujando. ¿Sí? Se van a juntar, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir? I1 más I2. ¿Y eso qué es? ¿Cierto? Después de eso, otra vez aparece I. ¿Se entiende? No necesito anotar I3. ¿Se comprende cómo se está moviendo la corriente? Sí. Está fácil, ¿no ves? Claro, eso hemos visto cuando estaban en serie, ¿no ves? Se han fijado ustedes y no era nada del otro mundo. Eso ocurre cuando las resistencias están en paralelo. La corriente se divide, ¿no? En mi ejemplo, la corriente es igual a I1 más I2. ¿Sí? Eso hay que comprobar ahora en la práctica, ¿no? Si evidentemente esas corrientes se están dividiendo cuando nosotros los resistores los conectamos en paralelo. Pero está planteado, ¿no? Eso es lo que pasa. La corriente, cuando los resistores están conectados en paralelo, se divide. O la corriente se distribuye, podrían decir también. Ya eso anoten. ¿O quieren que les diga? Sí, por favor. Bueno, vamos a generalizar entonces. Anoten, la corriente en una red de resistores en paralelo, la corriente en una red de resistores en paralelo se distribuye. Es decir,
Ya copien esta relación. Esto es lo que ocurre. Todas las corrientes te tienen que dar la corriente de la entrada, si quieres. Corriente es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 y así sucesivamente hasta la última corriente. La última corriente será del último resistor, ¿no ves? Aquí, ¿cuánto es N? 12. Ah, no, 2, ¿no ves? Ah, 12. 2, 2. porque tenemos dos resistores. Allá, Tres. N. N, ¿no? Esta N. Esa cantidad. N es la cantidad de resistores que están usando en su red. Entonces, de manera general, si utilizan N resistores, tienen N corrientes que encontrar. Se va a dividir. ¿Cómo será el voltaje? ¿Qué dicen del voltaje? A ver, ¿quién? Intuitivamente. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 1? Es el mismo en todas. ¿El voltaje en la resistencia 2? Es el mismo. Todos son 12 voltios. 12 voltios. A ver. Les decía, no pueden conectar otros voltajes, ¿no? Cuando están en paralelo con los voltajes. Es el mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? En un circuito de resistores en paralelo, el voltaje es constante. El voltaje es constante. Es decir, en cada resistor, tenemos el mismo voltaje de la entrada. Entonces, de manera general, ocurre esta relación, ¿no ves? El voltaje de la entrada es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, si quieren, igual, así sucesivamente, hasta el último voltaje. O sea, todos son iguales. Iguales al voltaje de la entrada. ¿Está bien? ¿Se entiende esa relación? Sí, son igualitos. Y eso es ganancia, ¿no ve? Como recuerdan en serie, teníamos ganancias, ¿no ve? No necesitamos calcular pues esos voltajes, de hecho ya sabemos, ¿no? Entonces, como conclusión en esta parte de este ejercicio, ¿qué podríamos decir? Ya en el ejemplo. En este ejemplo, entonces, entonces, B1 es igual a B2, eso es igual a B, y eso es igual a ¿cuánto? 12 voltios. ¿No ven? No necesitan calcular, ya saben que es 12, porque está en paralelo, ¿no? Y además decíamos que estas conectividades son domésticas, ¿no ven? Bien populares, ¿no? Este foco, si calculan su voltaje, ¿cuánto es? 220 o 110, ¿no ven? ¿De qué el otro foco? 220 o 110, ¿no ven? ¿De este? 220 o 100. El voltaje que está entrando al data show, 220 o 110, no sabemos. Pero es uno de esos dos. Para la computadora, 220 o 110. Para la impresora, lo mismo. ¿Se dan cuenta? No hay otro voltaje, o sea, no hay donde perderse. Entonces esto puede ser, ¿no? La computadora, el foco, el otro foco, la impresora, no sé, todo eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? ¿Qué nos falta calcular? La resistencia tenemos. La intensidad. Las corrientes, ¿no ves? Entonces, necesito la corriente 1, ¿ya? O aquí lo pondré para no mezclar con eso. La corriente 1, ¿a qué va a ser igual? Aplico nomás ley de Ohm.
Resistencia. ¿Cómo era esta cosita? ¿No ves? Entonces, corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Voltaje 1 sobre resistencia 1. Voltaje 1, miren aquí, por nuestra conclusión, ¿no ves? ¿Cuánto es? 12. 12 voltios. Resistencia 1, esto hemos calculado también, ¿no? 15. 15 ohms. ¿Cuánto da eso? 12 partido 15. Terceras, 4 quintos. ¿Cuánto da eso en la maquinita? 0.8. 0.8. ¿Está bien? Sí, está 0.8 qué? Amperios, ¿no es cierto? Casi un amperio, fíjense, es una corriente alta, ¿no? Un amperio te puede hacer zapatear, ¿no? Agarrando. Es como cuando a veces el muchacho, ¿no? El ayudante del conductor de minibús, ¿no? Fíjate, debe ser la batería, ¿no? El pobre va a tocar, ¿no? Salta, ¿no? El pobre. No, la batería. ¿Sí? ¿Cuántos volts tiene una batería? 12. Esas corrientes hay, ¿no? En un auto, en un vehículo. La corriente 2, ¿cuánto es? Voltaje 2 sobre resistencia 2. ¿El voltaje 2 cuánto es? 12. 12. La resistencia 2, 10. 10 ohms.